¿Me está entendiendo esto? Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Porque el Espíritu Santo, hermano, es la plenitud de Dios en nuestras vidas. Si me busca, por favor, ese versículo de Juan, hermano, de donde Jesús entra y sopla sobre ellos, porque veo que los veo un poco ahí. Ya eso lo vamos a dar. Ahorita se me vino esto, no lo tenía en mente. Entonces, hermano, el Señor, ¿qué quiere? Quiere que su plenitud, ¿qué quiere el Señor, hermano? Que la plenitud de Él, que su Espíritu Santo pueda morar sobre ustedes, sobre cada uno de ustedes. Eso es lo que Jesús quiere, eso es lo que el Señor quiere. Y si ese Espíritu Santo, esa plenitud está en usted, hermano, quiere decir entonces que usted conoce el amor de Dios. Y si conoce el amor de Dios, entonces, hermano, usted tiene amor para con su hermano, y el amor que tiene para con su hermano sobrepasa todas las cosas. Dice que el amor, hermanos, dice que cubre multitud de faltas. Otra versión dice: el amor cubre multitud de pecados, hermanos. Y alguien lo ha ofendido a usted, pero como usted tiene el amor de Cristo, ¿qué cree que pasó, hermano? No ha pasado nada, hermano, tranquilo, no se preocupe. Yo amo al Señor. No, ¿verdad? Andamos con el gran tutunte en la boca, ¿verdad? La hermana fulana me ofendió. Vea lo que dice. Y habiendo dicho esto, póngame el 21, por favor. 19 era. Ok, ahora hay 20. Dice: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. El 21, entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Les está dando la gran comisión. Y habiendo dicho esto, sopló, oiga, y les dijo: recibid el Espíritu. Entonces, hermano, ahí el Señor lo llenó, les dio el Espíritu Santo. ¿Por qué estoy hablando esto, hermano? Porque de repente dicen: yo no tengo el Espíritu Santo. Hermano, usted tiene el Espíritu Santo en su corazón. ¿Sabe cuál es el problema? Que no nos queremos hacer responsables de que le pertenecemos a Él y estamos comprometidos con Dios, hermano. Es como el papá que ya es papá, pero no es responsable que es papá. ¿Me está entendiendo esto? Hermano, usted ya es un hijo de Dios y en usted hay una responsabilidad espiritual, amado. ¿Sí o no? Pero nos hacemos los locos, ¿verdad? Ay, hermano, usted es un templo y morada del Espíritu. No se excuse que usted es imperfecto. Sí, hermano, somos imperfectos y somos débiles, pero en las debilidades el Espíritu Santo nos ayuda. Entonces, la iglesia necesita unidad, hermanos. Y la unidad no se va a dar por la cara bonita que yo tengo, ni por mi carisma, y ni porque soy bien amigo, hermano. Usted puede ser el mejor amigo, pero dicen que hasta la miel empalaga, ¿verdad, hermano? ¿O no? Pero cuando Cristo está ahí, ¿qué cree que sucede, hermano? Dice que hay un vínculo, dice que hay algo que no nos suelta, hermano. Mire, yo admiro esas familias, hermanos, que se pelean, pero al rato se están abrazando, se están besando, se están cocolando. Esposos, ¿verdad? Que se pelean, se muerden, pero están perdonándose. ¿Por qué cree que sucede esto? Hipócrita, no, mi hermano. Porque hay un vínculo que los une, han entendido. Mire, pero hay familias donde los hermanos tienen hasta un año de que no se hablan. Hay esposos que tienen ratos de que no se hablan entre ellos. ¿Se ha fijado en esto? Porque no hemos entendido. Mire, el pastor escribió algo que me gustó. En una relación, hijos, esposos, hermanos, si usted es cristiano, el maduro es usted. ¿O no, hermano? Pero queremos que hermano, ¿quién es el cristiano? ¿Usted o sus hermanos? Y si sus hermanos dicen que son cristianos, ahí déjelos a ellos. Pero usted es el cristiano y en usted hay algo que se conoce como llenura del Espíritu. Entonces dígale: Señor, que salga a la luz la llenura de tu Espíritu Santo que hay en mí, así como se manifestó allá en Pentecostés, hermano. Jesús sopla sobre ellos, pone el Espíritu Santo, hermanos. Se va, asciende, ¿verdad?
Y luego le dice, no se vayan, quédense aquí. Y empiezan ellos a orar. Y en Pentecostés se manifestó. ¿De qué manera se manifestó, hermanos? En lenguas. ¿Y usted en qué maneras cree que se va a manifestar el Espíritu Santo? En lenguas, hermano. Lenguas ya tenemos hasta muchas, ¿verdad? Bravo, en testimonio, en mansedumbre. Por eso le decía, ¿alguien lo ofendió? No, hermano, no se preocupe, tranquilo. No se preocupe. No tenga pena. Pero de verdad hágale sentir al hermano, no se preocupe. Pero de repente le dice, no se preocupe, pero usted anda con miedo porque un día de esto le va a dar el vuelto, ¿verdad? El vínculo del amor, él le la va a desquitar. Hermano, entonces, ¿dónde está la unidad ahí? No hay unidad, hermano. Dios nos da unidad. Dios nos abre el entendimiento. Óigame, yo le digo de verdad, nosotros como bautistas no creemos en el sentido de que hablemos lenguas, porque para mí, yo lo digo, eso lo digo yo, para mí, las lenguas, si usted habla lengua, hermano, usted está en otro nivel, está en un nivel superior, hermano. Usted está elevado ya está llegando casi al cielo si usted habla lengua, hermano. Para mí. Pero vea que hemos desfasado esto y hemos llegado a pensar que el Espíritu Santo no se puede manifestar en nosotros. ¿Cómo no, hermano? El Espíritu Santo se manifiesta en usted. ¿Sabe cómo? Cuando alguien está en una necesidad espiritual y usted con autoridad de Dios llega y pone las manos sobre esa persona y ora por esa persona. Eso solo hace el Espíritu Santo, hermano. Usted no quiere, pero el Espíritu Santo le dice hacerlo. Y como usted es obediente, ¿sabe qué hace? Ora por esa persona. Entonces, estamos hablando de la unidad, pero dice acá, hermano, pero para entender la unidad, tenemos que entender el amor, porque si usted no ama, usted no lo va a poder hacer, hermano, porque el amor viene de Dios. Todo lo que hacemos, lo hacemos por amor. El servicio que mis hermanos hacen, el venir acá a ver a los niños, hacer la limpieza, los que cantan, los de la cocina, hermano, esto se hace por amor. Si usted lo está haciendo en un sentido así que, ay, lo voy a hacer porque me dijeron, déjeme decirle, hermano, le recomiendo mejor no lo haga, porque esto le está haciendo daño a usted. Entonces aquí está hablando del amor, que el amor me hace entender, el amor me da claridad, el amor me da entendimiento y me da una plenitud, nos hace lleno del Espíritu Santo. Vea lo que dice en el 20, por favor, hermano. Y aquel que es poderoso, ¿quién es ese aquel, amado? Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, así dice, ¿verdad? O hacer algunas así, esto sí, esto no. Dice, hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos. ¿Usted logra captar eso, hermano? Señor, quiero ser el mejor servidor de esta iglesia, de Taberlo Mardillo. Allá a lo lejos se dice, Señor, quiero ser, y eso no es vanidad, hermano. No, porque usted no está pidiendo, vanidad es que, Señor, dame el mejor carro, dame los mejores zapatos, dame el mejor rostro, el mejor cabello, el mejor cuerpo. Eso es vanidad, hermano. Pero que usted diga, Señor, quiero ser mejor porque quiero tratar bien a las personas. Quiero, cuando la gente hable conmigo, quiero transmitir a ellos de tu espíritu. ¿Qué transmite usted cuando habla con la gente? Angustia, desesperación, soledad, tristeza, amargura. Mire, hermano, óigame, dice que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Pero ahí los pastores, no, pídale carro, hermano, sí, pídalo porque es bueno. Pídale al Señor que transforme su corazón. En el Evangelio, el punto del Evangelio, hermano, es la transformación diaria, todos los días, ese proceso de cambios, ese cambio que Dios no necesita, que usted necesita que Dios haga en usted. Entonces, hermanos, nos dice acá que Él es poderoso para hacerlo. Ahora vea lo que sigue. Entendemos, espere, no me lo pase, hermano, me quedé ahí. Entendemos según el poder que actúa en nosotros. Y ahí dicen, no, es que yo tengo poder para declarar, hermano. Dígale al Señor, declaro que voy a ser mejor que todos los cristianos. Mejor en el sentido, voy a ser más espiritual.
¿Cómo tiene que ser, hermano? Más espiritual. O sea, dígale que se manifieste en mí tu espíritu. Que se revele tu espíritu en mí. Porque templo y morada del Espíritu Santo ya lo somos. Ve el 21. Dice, a Él sea la gloria. Oiga esto, hermano, en la iglesia, en Cristo Jesús. ¿Qué más, hermano? Por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ahí el apóstol termina en esta parte, pero ve ahora lo que empieza. El 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como que, hermano, como Él es digno de la vocación en la que fuiste llamado. Hermanos, el Señor nos llamó al evangelio y en evangelio. Entonces, ¿de qué me habla? Dice, sea digno del evangelio. Mire, en lo militar, cuando usted le va a militar, para ser militar, hermano, tenía que haber una vocación de militar para empezar. Pero su comportamiento tenía que ser de hermano, de militar, hermano. Si usted es un doctor, usted tiene que tener una vocación de doctor y comportarse como doctor. Si usted es esposa, primero tiene que tener vocación de esposa. Amén, hermano. Yo me casé porque todas se casan, no porque yo. Tiene que tener vocación de esposa y comportarse como. Igual los hombres, vocación de esposo y comportarse como esposo. Pero viene el evangelio, hermano, la vocación es la del Señor a través del Espíritu Santo y ahí nos llama, hermanos, a un comportamiento ¿de qué, hermano? De vago. No, de aquel que anda allá. ¿Qué debe haber en usted, hermano? Hermanos, ahí se me quedaron, ¿qué les pasa? O se comprometen con lo que dicen o no lo entendieron, hermano. Hermano, debe haber un comportamiento, debe haber, dice, una vocación, debe haber un estilo, pero ese estilo no se lo da cualquiera, se lo da el Espíritu Santo. Por eso estamos hablando que las cosas no funcionan en el sentido que yo lo hago porque yo quiero. Hermano, el Espíritu Santo nos lleva a este mover y a este movimiento. Y si usted hoy está acá es porque el Espíritu Santo le mueve a que usted venga. Y si usted me dice, a mí me trajeron a la fuerza, pero no se preocupe que su voluntad fue movida por el Espíritu Santo. No, pero es que yo lo hice. No se preocupe que el control lo tiene Dios en todo. Y aunque usted me diga que usted lo hizo, Dios lo trajo a este lugar, hermano. Entonces, Dios nos va moviendo y ahora el apóstol aquí está diciendo, el apóstol Pablo está diciendo, yo pues preso en el Señor ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Le pregunto, amado, ¿cómo cree o cómo piensa usted que le llamó el Señor a usted, hermano? ¿Alguna vez se ha preguntado, ¿y cómo fue que vine a parar yo a esta iglesia? No, yo iba pasando allí y vi que cantaban, entré y me quedé. ¿Cómo vino usted a este lugar? ¿Cómo llegó usted a la iglesia o a una iglesia? ¿O cómo llegó usted al evangelio? ¿Y cuál era la intención del Señor para que usted viniera al evangelio? ¿Se ha hecho estas preguntas usted, hermano? Dormido venía. Y cuando abrí los ojos estaba en un templo, hermano. Dios llegó, tocó y entró, hermano. Algunos dicen, me pidió permiso y yo decidí, sí, te dejo entrar. Probablemente. Otros escucharon la voz del Señor que decía, pecador, ven a mí. Porque ese es el llamado del Señor. Pecador, ven a mí. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, vea lo que dice el 2. Con toda, oiga esto, con toda esta frase, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjese que la palabra humildad, ¿qué hace la humildad, hermano? Analice esa palabra humildad. ¿Qué hace la humildad en usted, hermano? Para empezar, entonces vamos más allá. ¿Tiene humildad, hermano? ¿Sabe que la humildad me hace reconocer que soy necesitado de Jesucristo, hermano?
Esa es la humildad. Me hace entender cuánto necesito el Señor. ¿Saben que hay personas cristianas que saben que lo necesitan, pero que me venga a buscar el Señor? Yo he oído varios. Es que el Señor no me ha escuchado. Hermano, la humildad, ¿sabe qué hace? Me hace entender que lo necesito y me hace buscarlo, hermano. Por eso muchos dicen, yo no voy a buscarlo porque entonces va a pensar que yo lo necesito. ¿A cuántas personas ha dejado abandonadas usted y no las ha ido a buscar? No, no sucede aquí, ¿verdad? A usted no le ha pasado. Yo les conté de una persona que una vez dijo que el pastor venga o que el pastor me llame y entonces yo voy a ir. Pero lo malo que me lo dijeron casi 2 años más tarde, hermano. Cuando me dijeron esa frase, yo, vaya, no sabía eso. Entonces, amado hermano, vea lo que está diciendo acá. Dice, con toda humildad, y vea la otra frase, la hermana y compañera de la palabra humildad. ¿Cuál es la otra, hermano? Mansedumbre. Son 2 cosas, hermanos, wow, fuertes. Humildad y mansedumbre. Dice la palabra que el Señor dejó su trono de gloria, dice, y se vistió ¿de qué, hermano? De mansedumbre. Se quitó su traje y se puso ropas de hombre y habitó entre los hombres y nació, dice, de mujer. Ahora le pregunto, ¿será que el Señor entiende su dolor, hermano? ¿Será que lo entiende o no lo entiende? Sí lo entiende, ¿sabe por qué? Porque Él fue hombre. Entonces la unidad de la iglesia, ¿cómo la iglesia se mantiene unida, hermano? Óigame, la iglesia necesita enfrentarse a muchas situaciones, la iglesia necesita afrontar muchas situaciones. Y si la iglesia no está unida, hermanos, vamos a hacer un filtro, van a entrar muchas teorías, muchas doctrinas, muchos problemas y como cristianos lo primero que va a hacer es atacarnos los unos a los otros. Hermanos, la iglesia fue diseñada por Dios para que hubiera hermandad entre nosotros, hubiese comprensión entre nosotros, hubiese paciencia entre nosotros, hubiese, hermano, tolerancia entre nosotros. ¿Qué hacemos nosotros con el hermano cristiano que está en una situación extraña o difícil, hermano? ¿Qué hace usted con ese hermano? ¿Qué hace usted con el que, vamos más allá, con el que está en pecado? ¿Qué hace usted, hermano? Hermano, los estoy interrogando y nadie contesta, fíjate. Pero en la realidad lo hacen. ¿Qué hace con el pecador usted, hermano? Te reprendo, Satanás, le dice. ¿Qué hacemos con el pecador, hermano? Mire, el pecador lo que espera es escuchar la voz de su hermano que lo ama y que le dice, sos mi hermano, no te preocupes, yo te voy a ayudar a salir adelante. Pues déjalo, no te metas con él, te va a arrastrar. Se lo va a arrastrar si usted está igual que él, hermano. Porque él sabe de qué pata cojea usted también y le va a dar ahí donde usted cojea, ¿verdad? Hermano, entonces dice, con toda humildad, hermano, la humildad primeramente me hace entender que yo necesito a Dios. La mansedumbre, hermano, me hace comprender que debo de llegar al hermano y por eso dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Mire, si a alguien le sale agresivo, hermano, ¿qué necesita usted para contra la agresividad, hermano? Han venido callados. Oye, a todos les gusta hablar, fíjese. Hermano, a alguien agresivo, ¿qué tiene que hacer usted? Fíjese que Jesús dice que lo empezaron a injuriar, lo golpearon. ¿Qué dice la palabra que pasó con Jesús? Y no dijo. Si Jesús hubiera hablado, hermano, probablemente le hubiera dado vuelta a todo. Pero si Jesús hacía eso, entonces Él hubiera fallado como el Salvador, hermano. Porque Él venía a soportar todo y a llevar nuestros pecados a la cruz del Calvario. Ahora el Señor viene y nos pone a nosotros en un hogar probablemente conflictivo, con hijos conflictivos, con una esposa o un esposo conflictivo, hermanos. Y entonces, humildad, mansedumbre
para soportar. Ay, qué difícil es esto, ¿verdad? Hermano, esto es una formación que no viene del hombre, hermano. Por eso leímos lo de Juan. El Señor entró, dice, sopló sobre ellos y el Espíritu Santo vino sobre ellos y les dijo que fueran y predicaran el Evangelio. ¿Sabe qué les dice? Si ahora tú has venido a mí, me has conocido, ahora mi Espíritu está en ti, que entonces el Espíritu Santo se manifieste en tu vida. ¿Cuándo, hermano? Cuando la iglesia necesite de la fuerza del Espíritu Santo. Cuando usted lo necesite a él allá afuera en su trabajo, en su formación diaria, hermano. El hombre necesita ser formado, pero nos seguimos arrastrando, hermano, en las corrientes del mundo. El mundo, ¿qué nos dice? No, hombre, no te preocupes, dale. Mire, yo estoy con esa frase de que hace poco salió esta cuestión y a mí eso me arde un poco y digo, tenés que conectar con los jóvenes. Los jóvenes necesitan ser conectados con la palabra de Dios, hermano. Nos estamos equivocando porque la terapia ahora es al revés. No, tenés que meterle mundo para que venga Cristo. ¿Cómo, hermano? Yo siempre pregunto, ¿ha analizado usted la iglesia primitiva? ¿Ha analizado el evangelio antiguo, hermano? ¿Cuáles eran las costumbres paganas de la época de los apóstoles? Llegaron ellos y les dijeron, ok, vamos a hacer un semitemplo a la Diana para que vengan a Cristo. Usted sabe cuáles eran los templos de Diana, ¿verdad? ¿Qué hacían ahí, hermano? Y todos los paganos iban ahí. ¿Y qué hacían ellos para atraer a personas al reino de los cielos, hermano? ¿Qué cree que hacían? Predicaban el evangelio. Por eso Dios les mandó el Espíritu Santo. Sí, hermanos, necesitamos que el Espíritu Santo abra los oídos. Por eso hablábamos de la humildad. La humildad nos lleva a reconocer que hay mucha necesidad y falta de Dios en nuestros corazones. Es difícil, hermano, porque la mente está viendo sobre esta tierra. Pero cuando usted y yo, hermano, nos conectamos con el Señor, vea que esto nos da otra perspectiva. Dios le da otra perspectiva. Dios le da otro punto de vista y usted se da cuenta, hermanos, que solamente Dios fue el que sostuvo la iglesia desde el momento cuando Jesús viene y dice, me voy, no los dejo solos, pero les dejo al Espíritu Santo. Hermanos, desde ese momento la iglesia empezó a ser infiltrada, a ser bombardeada, a ser llena de tantas doctrinas equivocadas, a negar a Cristo, pero la iglesia se mantuvo firme en el llamado que Dios le dio. ¿Cuándo, hermano? Cuando estaban reunidos y sopló sobre ellos y luego se manifestó en Pentecostés. Yo le digo, ¿qué nos falta a nosotros, hermano? Que Dios se manifieste a la hora de nuestros cultos, hermano. Que Dios se manifieste a la hora de nuestros servicios. Pero en nuestros corazones o nuestra mente o nuestro cuerpo están más cansados que otra cosa, hermano. Están más ubicados en la deuda. ¿Quién tiene deudas? Tenemos deudas. Yo le pregunto, ¿será que el Señor no sabe que usted tiene deudas, hermano? Él lo sabe. ¿Será que Dios equivocó y dijo, no, hijo? No. Hermano, Dios sabe y conoce sus deudas. ¿Y sabe qué, hermano? De todo esto el Señor lo va a sacar. Mi pregunta era, ¿será que la iglesia primitiva y los hermanos tenían deudas? ¿Alguien ha preguntado esto? ¿Habrán tenido problemas matrimoniales los hermanos que eran parte de la iglesia? ¿Alguien se ha preguntado esto? ¿Habrán tenido problemas con los hijos que el muchacho, no, yo no quiero ir a la iglesia del apóstol Pedro, me voy a ir a la iglesia de Felipe? Pero mira, hijo, la de Felipe queda allá en Damasco y nosotros aquí en Jerusalén, pues, ¿cómo te...? No, pero es que yo me quiero... ¿Habrán tenido ese tipo de problemas? Yo me hago todas esas preguntas. Tenían que comer, iban a trabajar y en el trabajo le decían, jefe, hoy no puedo ir porque tengo culto y... No vas a ir. ¿Se ha preguntado usted todo este tipo de cosas? ¿Cómo funcionó la iglesia? ¿Qué pasó? ¿Sabe qué pasó, hermano? Lo único que logro entender de toda la historia es que la iglesia estaba llena del Espíritu Santo. Y eso los llevó a soportar todo lo que el enemigo levantó contra ellos, persecuciones, calumnias, hermanos, todo lo que el enemigo levantó, las cárceles, las ejecuciones, todo lo que pasó, la iglesia dice que se mantenía unida en oración, hermano.
Hay una historia cuando están orando por el apóstol Pedro que salga de la cárcel, ¿verdad? Que el Señor lo cubra. Y Pedro sale, ya sabemos la historia, entra el ángel, están los guardias, en medio de los guardias lo levanta, sale Pedro y todavía dice Pedro que él pensó que estaba en un éxtasis, en una visión. Y no, el Señor lo había sacado y la iglesia estaba reunida en una casa, hermano. Y llega una señorita y toca la puerta y llega una señorita y dice que preguntó quién era y ella de la emoción fue a decir, Pedro está allá afuera en la puerta. ¿Y por qué no le abriste? Le preguntó. O sea, estaban reunidos orando por quién, hermano. ¿Y cuál era el problema? Cárcel, hermano. Hacía días antes habían matado a otro apóstol, a Santiago. Y la iglesia estaba unida en oración. Ok, la unidad de nosotros hoy actualmente, la iglesia moderna actual, ¿cuál es nuestra unidad, hermano? Yo le digo, hágase esta pregunta usted. Yo siempre le digo, hermano, ore por los que no ve aquí, porque no han venido por cansancio, por chópero, todos los días hay chópero para ellos. Por chópero, por enfermedades, por problemas matrimoniales, por problemas con los hijos, por problemas de dinero, de salud, de trabajo. Hermano, ¿ha orado usted por esto? ¿Se ha fijado que nuestras oraciones muchas veces son, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame? Señor, mis problemas. Sí, hermano, tenemos problemas, el Señor lo sabe. Pero la Biblia también ordena que vayamos a la oración los unos por los otros. Vea entonces, Juan, hermano, búscame Juan 17:21. Vea esto, para que todos seamos, ¿cómo, hermano? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo, oiga esto, crea que tú me enviaste. Es el que sigue, por favor. Que dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos. Mire, hermanos, la idea del Señor es la unidad, pero vea que el enemigo se aprovechó de las mentes brillantes, ¿verdad? Y alguien me dijo un día, mire, ¿y entonces por qué hay tantas iglesias? ¿Alguien se ha preguntado usted, se ha hecho esa pregunta, por qué hay tantas iglesias, hermano? Los bautistas, los pentecostales, los adventistas, los reformados, los calvinistas, los luteranos, los presbiterianos, los cuáqueros, ¿verdad? ¿Cómo se llaman estos? La iglesia puritana. Y así usted saca, y pareciera que, entonces yo no sé en qué creer. ¿Sabe qué? Cree en Cristo Jesús, hermano. Ese es todo el punto, cree en Cristo Jesús, porque de repente nosotros estamos queriendo creer en lo que habla cierta o X organización. Crea en Cristo Jesús. Ese es el problema de la desunidad, porque ¿sabe qué? Le estamos escuchando a alguien y no a Cristo, hermano. Y es ahí donde nos desunimos, porque usted se hace del lado del amigo. Es que a mi amiga la andan ofendiendo. ¿Quién? La hermana aquella. El grupo aquel, ¿verdad? Y señalan. Aquel grupo anda ofendiendo a mi amiga. ¿Y quién es su amiga? La que hoy por hoy es mi amiga, porque si pelea conmigo, pues va a ser mi enemiga y me paso del otro bando. Y a esa amiga se convierte en su enemiga. Y así, pareciera que así furula y así funciona la iglesia. Hermanos, la iglesia habla que hay una unidad con Cristo. Por eso la primera unidad debe ser, primeramente me uno con Cristo. Y esta unidad me va a llevar a unirme con los hermanos. Pero ¿a quién le paramos bola primero? ¿A Dios o al amigo? Me gustaría que así fuera, amados hermanos. Y usted no estaría viendo a nadie, usted estaría aquí adorando a Cristo con toda seguridad, sabiendo que Él es su líder y su guía, hermano. Pero de repente, ya oíste lo que dijo la hermana fulana. ¿Qué dijo? Que el hermano que canta, yo siempre agarro con los que cantan, ¿verdad? No es cierto, es mentira. Al hermano de la puerta, el que está ahí, ¿verdad? Recibiendo. Y bla, bla, y empieza. ¿Esa es la unidad de la iglesia, hermano? ¿Sería esta la unidad de la iglesia? Entonces escuchamos voces que no son las del Señor y esto nos lleva a una desunidad.
yo les decía por eso al inicio, cuando en una familia es bien unida y le hablan de uno de los miembros de la familia, ¿qué cree que pasa, hermano? Estás hablando de mi hermano, ¿verdad? Estás hablando de mi mamá, estás hablando de mi papá. Pero cuando no hay unidad, aquí sí me acabo a mi hermano. Aquí sí, ¿verdad? O cuando le hablan de la esposa, ay, que está su esposa, hermano, no, hombre. Ya decía yo, hasta ya la gente ya se la puede ver, ya la conoce. No hay unidad, hermano, no hay un respeto. Entonces le vuelvo a decir, hermano, es necesaria la humildad, es necesaria la paciencia, es necesaria la mansedumbre. Son 3 puntos fundamentales para la unidad de la iglesia. Y esto nos va a llevar, hermanos, a soportarnos. Mire, cuesta soportar porque de repente quisiéramos, ¿verdad?, que fuera igual a nosotros. No, hermano, si fuera igual a usted están perdidos, no puede haber 2 iguales. Nosotros tenemos que ser igual a Cristo, hermano. Yo les decía un día, a veces me dicen, pastor, es que usted no les dice. No, hermano. Yo digo, hermano, yo siempre estoy orando, Señor, abrirles la mente y que comprendan que tienen que agradarte. Por eso leímos lo del inicio. Compórtense como son dignos de la vocación. El Señor les llamó para un orden. Dios nos llamó al evangelio para un orden, hermano. Póngale atención, Dios no lo llamó para que sigamos viviendo en el desorden que vivíamos en el mundo. Si usted lo quiere hacer, pues déle, hermano. Solo déjeme decirle que no funciona así. A la luz de la Biblia nos está explicando que debe de haber un orden, amado. Aunque a usted no le guste, aunque otros pastores estén predicando eso, a mí no me interesa porque esta es su iglesia y aquí por el momento yo soy su pastor, aparte del Señor Jesucristo. Así que si usted, pero mire tal pastor, no me interesa tal pastor, hermano. No me interesa. Mire, me mandan y que mire que el pastor en YouTube, a mí no me interesan los pastores de YouTube, hermano. Ni los de TikTok, ni los de Facebook, no me interesa ninguno de ellos. A mí me interesa mi iglesia y mis hermanos que son ustedes acá. Porque a veces me quieren, cuando yo hago estos sermones o digo esto, me mandan, ahí me caen los mensajes. Ahí me llegan los YouTube de tal pastor. No me interesan tales pastores. A mí me interesa que usted comprenda, hermano, que el Señor lo llamó a usted. El capítulo 1 dice que hay una vocación, hermano. Y si usted no tiene esa vocación, dígale, Señor, dame esa vocación para seguirte, para amarte. Y así con esa vocación, amar al hermano, soportarlo, tolerarlo, dame la humildad, dame la sensatez y que el Espíritu Santo se manifieste en mí. Porque usted ya lo tiene, hermano. Que se manifieste, nos cuesta. Se lo digo de corazón, cuesta, hermano. Porque cuando el Espíritu le dice, cállate, usted dice, cállate, Espíritu, que yo voy a hablar. Y es ahí donde metemos las patas, hermano. Y ahí es donde nos echamos el show, ¿verdad? Y sale la caja ilustre. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo está diciendo, cállate. ¿No ha oído usted esa voz, hermano? Usted dice, no, y hay algo ahí que le impulsa. Esa es la lucha interna. Entonces dígale, Señor, que se manifieste el Espíritu. Imagínese, Pedro hubiera empezado a hablar tonterías cuando estaba reunido en el aposento, dice que se manifestó, no, y el Espíritu Santo quería hablar, pero no, él quería hablar él, no el Espíritu Santo. Yo creo que Pedro quería hablar de su testimonio, que viera yo cuando andaba. El Señor le dijo, empezá a predicar del Cristo que murió y resucitó y fue llevado al cielo y que va a regresar por su iglesia. Pero Pedro les quería contar su historia, hermano. ¿Sabe qué sucede? A veces contamos nuestra historia. Ok, hermano, cuente la suya. Pero cuéntele que el Señor lo transformó, hermano. Eso diga. Mire, el apóstol Pablo cuando predicaba, ¿sabe que la predicación del apóstol Pablo era toda la historia de Israel? Cuando estaban presos, primeramente empieza contando de Abraham, que fue sacado de Ur de los Caldeos, fue llevado a la tierra prometida, fue llevada a su descendencia a Egipto, salieron de Egipto, pasaron por el desierto, y hermano, y cuenta toda la historia, todo esto, y ¿sabe qué será la forma de predicación?
Y le dice uno de los reyes, el Agripa, le dice, por poco me convences. ¿Y de qué cree que le estaba hablando, hermano? De toda la historia de Israel, hermano. ¿Se la puede usted, hermano? Aunque sea esa cuente. No, ni esa nos podemos, ¿verdad? Del Cristo resucitado, hermano. De que es el que transformó la vida del hombre. Entonces, versículo 3, pase el 3 por favor, hermano, de una vez. Dice, solícitos en guardar, vea esta frase, hermano, solícitos en guardar la unidad, o sea, que sea específico la unidad del Espíritu en el vínculo, ¿de qué, hermano? De la paz. Está el Espíritu Santo en usted, déjeme decirle, hermano, hay paz. Respira paz en su casa, hermano. Corre usted por llegar a su casa. ¿Y los hijos? No quieren llegar a la casa. Hermano, dice que debe haber solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ve lo que dice el 4, por favor. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma, oiga esto, esperanza. Otra vez va a la vocación. O sea, es como que fuese un círculo. O sea, la vocación, el amor, la humildad, la paciencia, la tolerancia. Vea que todos estos son elementos bien importantes dentro de la iglesia, hermano. Como son elementos bien importantes dentro de la familia. ¿Se ha fijado usted cómo las mamás toleran a los hijos, hermano? No. Uno de los dos es tolerante, hermano. El papá dice no. Les explicaba el día domingo, me recuerdo en el antepasado, que las mamás a veces quisieran darles el corazón a los hijos. El papá dice no, que se lo gane, que vaya a trabajar y que se gane su corazón y la parte. No, pobrecito el niño, 25 años tiene, pero está chiquito todavía, dice, que no trabaje. Yo lo voy a mantener, dice la mamá. Aunque a veces hay papás sí y la mamá no, la mamá dice no, que vaya a trabajar ese niño. Hermano, hablamos de una formación. Entonces, dice, un cuerpo, un espíritu, como fuiste llamados en mansedumbre, en esperanza de vuestra vocación. Le vuelvo a decir entonces, la iglesia necesita estar en unidad. Vea a los hermanos que tiene alrededor, hermano. Y cuando usted no los vea en los cultos, ahí donde está sentadito, o en su casa, ore por ellos, Señor. Hay un hermano, no sé el nombre, pero ya tiene días de que no lo veo. Me acuerdo que yo antes les decía, hermanos, ore por los que nos ve en los cultos desde hace varios días. Yo siempre preguntaba, ¿sabe el nombre del hermano que está al lado suyo? ¿Sabe que hay hermanos que no lo saben? Y todos los días de culto, la hermana, aquella hermana, una así chiquitita, así, pero hermano, tengo un montón de hermanas que son así de pequeñitas. No sé de cuál de todas me está hablando. No, una hermana blanquita, pero hay varias hermanas blanquitas aquí, ¿verdad? No de nombre, de piel blanquita. Yo siempre, usted tendría que saber los nombres. Pecado sería que ustedes no supieran el nombre del pastor y yo a veces el nombre de todos ustedes no me los puedo, hermano. Ustedes son un montón, ustedes tienen que aprender uno, yo me tengo que aprender un montón de nombres. ¿Se ha fijado en esto? Me puedo el de los servidores, de congregación algunos cuantos. Pero ese es el punto, Señor, el hermano X, la hermana X, el hermano fulano, el hermano mengano, su familia, sus hijos. Esa es la unidad de la iglesia, orando los unos por los otros. ¿Por qué cree que pide esto el apóstol? Porque él sabe que a través de la oración, hermano, va a haber una unidad y el Espíritu Santo se manifiesta. Dígale, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste todos los días en mi vida. Regálele un aplauso, Señor, hermano. Oramos. Buen Padre, gracias por todo lo que tú haces, Señor. Gracias porque nos permites estar acá esta noche. Gracias por mis hermanos que has traído, Señor. Oramos por ellos. Bendecimos sus vidas, Señor. Ruego que hables al corazón de cada uno de ellos. Padre, que tú impactes sus corazones. Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste en nosotros todos los días.
No solo cuando estamos en el culto, Señor, sino que cuando estamos allá afuera, en momentos difíciles, con personas difíciles, Señor, o en situaciones bien difíciles, que tu Espíritu Santo se manifieste en nosotros. Gracias, Padre, por todo. Te agradecemos, Señor. Amén y amén. Pongámonos de pie, hermanos, recojamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Démosle al Señor lo que es del Señor. Le recuerdo, sea agradecido con el Señor, hermano. No con tristeza ni por necesidad, sino con alegría y felicidad. Dios ama y bendice a todo aquel que da y llenará tu vida de prosperidad. Dios ama al dador alegre, a la iglesia que con gozo da. Dios ama al dador alegre, tu vida Dios bendecirá, tu vida Dios bendecirá. Amén. Padre, gracias por todo lo que haces, Señor. Esta noche rogamos que seas tú siempre, Señor, bendiciendo a mis hermanos. Gracias porque podemos también adorarte a través de ofrendas, Señor, a través de diezmos. Señor, pido que proveas a mis hermanos, que bendigas sus vidas, que tú les sostengas, Señor, que cada uno de ellos pueda obtener de ti siempre, Señor, esas bendiciones para sus casas, para sus familias. Señor, oramos que seas tú siempre sosteniendo este lugar, Señor, a través de mis hermanos. Bendíceles en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Pueden sentarse. Adelante.
terminar dándole gracias al Señor. Vamos a orar, oremos por las peticiones escritas, las que tienen en su corazón. Les recuerdo, hermanos, acérquese a Dios, hable con Él, dígale: Señor, manifestate en mi vida. Hermanos, nosotros somos diferentes, hemos sido llamados por Dios para ser diferentes, no los mismos, con un cambio, ¿verdad? El cambio en el sentido que antes estábamos en el mundo, hoy estamos en la iglesia, pero con las mismas aptitudes. No fuimos llamados para esto, fuimos llamados para ser transformados totalmente. No solo un cambio de lugar, sino que un cambio incluso hasta de vida. Así que dígale: Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste en mi vida y se manifieste en una situación difícil. Padre, gracias por lo que haces esta noche. Pues te damos gracias, Señor. Tú nos llamaste, Dios, y lo hiciste con un objetivo, Señor. Es para que fuéramos pregoneros, Señor, de tu Espíritu. Que lleváramos la palabra, Señor, a muchos lugares y a muchas personas. Que al lugar que fuéramos, Señor, habláramos de ti y diésemos a conocer que creemos en un Dios vivo, un Dios que transforma vidas, transforma mentes, transforma corazones, transforma personas. Un Dios que hace cosas sobrenaturales, fuera de lo normal. Señor, te damos gracias porque a ti te plació llamarnos a nosotros para esto. Rogamos que cada día, Señor, tu palabra no falte en el corazón de nosotros. Que tu palabra no falte en nuestras vidas, Señor, sino que al contrario, Señor, queremos que tu palabra esté ahí y nosotros, Señor, poderla transmitir a otros. Le invito a que se ponga de pie. Terminemos cantando esta alabanza muy linda. Oramos por estas peticiones escritas, Señor. Trae respuestas a mis hermanos. Esas peticiones en el corazón, Señor. Hasta el final Él se entregó. Tú te entregaste. Y a la muerte fue porque Él me amó. Amén, Jesús. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Amén, Él nos ha amado. Gracias, gracias, Señor. Por su amor Gracias, Señor, yo por viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Así es, Señor, tú fuiste a la cruz. Le seguiré. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos, Padre. Te agradecemos, De tal Señor, por todo lo que has manera hecho. me amó que su vida no escatimó. Amén. Gracias, Jesús. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó Sí, Señor. Él le ha amado, que no hay hermano, forma en que Él lo amó a podré usted pagar de una manera que usted no puede entender. el precio de Él pagó su por grande ustedes. amor.
manera. toda el mi favor que usted- alma quiero Señor, dar. gracias. Quiero darte mi adoración. Por su amor, Por tu amor, yo Señor. viviré. Por tu amor, Señor, yo viviré. De su amor, yo cantaré. Con mi Jesús caminaré. Porque Él me amó a mí. Sí, Señor, tú nos amaste. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré. Porque Él murió por mí. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Le seguiré. Bendice a mis hermanos, bendice sus vidas, Señor. Ruego que seas tú hablando a sus corazones. Señor, llévales con bien a casa. Llévales con bien, Señor. Líbrales de todo peligro, de todo momento difícil, Señor. Gracias, Padre, por lo que haces. No logramos entender las cosas, pero tú, Señor, ya tienes planes para nuestras vidas. Que mis hermanos puedan abrazarte, Señor, todos los días. Padre, gracias. Quédate con nosotros. Y ahora te decimos todos juntos, Señor, Que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele ese aplauso al Señor y a los hermanos que están en el internet. Les saludamos, les bendecimos. Que sea el Señor hablando a sus vidas. Bendiciones. Hay pastelitos a la vez.